Vamos a retomar la serie sobre la iglesia. Voy a leer el versículo de Mateo 16, 18, y luego vamos a ir a Hechos, ¿de acuerdo? Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Curiosamente, Dani hablaba esta mañana de Génesis y de los comienzos que hay en el libro de Génesis. Uno de los comienzos grandes del libro de Génesis es la familia de Israel, Abraham y los hebreos que vendrían detrás. Y hoy, 3.800 años más tarde, todavía esa familia no solo existe, sino que es grandísima y cada vez más grande, y tan identificada entre todas las naciones de los gentiles como lo fue jamás hoy. Tan identificado está el pueblo de Israel. No está puesto, ¿verdad? Ahora sí, igual sí. ¿Bien? ¿Ahora se oye? Sí, bien. Entonces, tenemos algo que Dios empezó con Abraham hace 3.800 años. ¿Y qué tal va su proyecto, entre comillas, su proyecto de la familia de Israel? Va muy bien. Va muy bien. También es cierto que el mundo va en contra del proyecto de Dios. Ayer anoche estaba leyendo un artículo sobre el aumento del antisemitismo en Francia, por ejemplo. Ha ido en aumento, de tal forma que lo que también ha ido en aumento ha sido el éxodo de judíos de Francia. ¿A dónde? A Israel. Dios empezó un proyecto hace 3.800 años y tú y yo somos testigos hoy de que ese proyecto va perfectamente para adelante como debe y como prometió. Pero aquí tenemos otro proyecto, el que acabo de leer: edificaré mi iglesia. ¿Qué tal va la iglesia del Señor 2000 años después de decir esas palabras? Hombre, podríamos decir que va mejor, que podría ir mejor, ¿verdad? Pero no es por culpa del Señor que no vaya del todo bien, ¿verdad? El Señor siempre está allí. Pero seguramente hoy hay más cristianos sobre la tierra que ningún año de toda la historia. A pesar de que sí hay muchos problemas, hay muchas persecuciones y muchos reveses y mucha mundanalidad y hay abandonos. Pero hay cristianos adorando a Dios, adorando al Señor Jesucristo en este día del domingo, en todas las franjas horarias, sin ninguna duda, y por los miles y los miles y los miles. ¿Qué tal va el proyecto del Señor? Va sobre ruedas, va según su plan. Y tú y yo somos testigos de estos dos grandes proyectos que el Señor prometió llevar a cabo. Y ahí van. Los proyectos incluyen seres humanos, y por eso obra perfecta no diríamos, ¿verdad? Porque está hecho de nosotros, pero va para adelante. Y el autor de la fe y el consumador de la fe lo está llevando a buen fin, y va. Entonces, recordemos, es que el cristiano, de todas las personas que caminan por la calle, el cristiano es el que sabe de dónde viene, por qué está aquí y a dónde va. Y eso es grandísimo. Porque los que nos rodean no lo saben. Y nuestra misión es, de alguna manera, ayudarles a saber, o por lo menos decirles: puedes saber la verdad. ¿Y qué es lo que sucede cuando una persona conoce la verdad?
¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Juan 8? Cuando una persona conoce la verdad, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso es lo que buscamos. Bien, vamos a Hechos 3 entonces. Para continuar. Ahora, ¿cuántos padres aquí, padres, madres, entendiendo, cuántos os acordáis de los primeros pasos que tomaron vuestros hijos? A ver, ¿algunos? Sí, yo no. Yo no me acuerdo. Yo sé que tengo 4. Pero Noemí, ¿tú sí? Sí, ella conoce, ella recuerda muy bien cuando nuestros 4 hijos tomaron sus primeros pasos. Seguro que algunos sí. Johnny Vero, hace poco que Marco empezó a caminar, y algunos más. Mikel todavía no ha empezado, ¿no? No, me queda un poco. Pero es que, ¿qué es lo que se pone a veces en Facebook? Los primeros pasos, ¿verdad? Y es que es un salto grande en el desarrollo del bebé. Cuando empiezan a tomar 2, 3, 4 pisadas, y siempre están los padres igual de bobos, ¿no? Cuando sucede, viendo esa maravilla del niño o de la niña que empieza a caminar, y se sacan fotos, y hoy en día se toman vídeos, y es un momento especial. Lo que estamos viendo ahora son los primeros pasos de la iglesia. Los primeros pasos de la iglesia. ¿Sabes que nosotros, formando parte de una iglesia en el año 2016, dije 15, 2016, nosotros sabemos mucho más que la iglesia sabía en los primeros años de su vida? Estos hermanos conocían al Señor, evidentemente. Conocían lo que necesitaban saber. Pero ¿quién podría imaginarse toda una historia de 2000 años? ¿Quién podía imaginar toda la persecución que ha sobrevivido y ha superado la iglesia de Cristo? Y tú y yo no sabemos la primera parte, sabemos muy poquito. Yo he leído algún libro sobre las persecuciones de los cristianos aquí en Europa, en China, y unas brutalidades casi que te hacen vomitar cuando lees de lo que han hecho los incrédulos a los cristianos a lo largo de los siglos. Y sin embargo, ahí sigue la iglesia, triunfante y para adelante. Pero nosotros podemos ver cómo el Señor ha protegido a su iglesia a lo largo de los siglos, y tenemos muchísima más información que ellos no tenían. Tenían lo que necesitaban, que era conocer al Cristo resucitado. Eso era lo que necesitaban saber. Pero muchísimas más cosas hemos ido aprendiendo, igual que un bebé. Un bebé cuando arranca no sabe demasiado, ¿verdad? Pero sabe lo que necesita. Necesito comer. ¡Mamá! No, papá, ¿no? Va aprendiendo lo que necesita según va creciendo. Entonces, en el libro de Hechos, nosotros lo dejamos en el capítulo 3, allá por octubre, capítulo 3, versículo 10. Voy a hacer un repaso, pero lo voy a hacer de la siguiente manera. Y presta atención, no te dejes dormir por los detalles, no te dejes, hipnotizar. Piensa en lo que voy a leer. Voy a leer los títulos que aparecen en mi Biblia y en muchos de vosotros a lo largo de los pasajes, ¿vale? Voy a leer, si vais a Hechos 1, voy a leer solamente los títulos de los pasajes que nos van a ayudar a repasar. Bien, primero, dice, la promesa del Espíritu Santo. Así arranca el libro de Hechos. La promesa del Espíritu Santo. Luego, la siguiente parte es la ascensión de Cristo. ¿Bien? Cuando va al cielo. Bien, seguimos para adelante y encontramos, bueno, esto no lo dice, pero así sí lo pone. En el versículo 12 dice, elección del sucesor de Judas. ¿Vale? Promesa del Espíritu Santo.
la ascensión de Cristo, sucesor de Judas, que se llamaba Matías, era lo que ellos eligieron, sí. En fin, lo dejamos así. Capítulo 2 tenemos la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué otro nombre lo conocemos? Ese evento. El día de Pentecostés. El día de Pentecostés, ¿vale? Luego, más adelante, en el capítulo 2 tenemos el primer discurso o predicación de Pedro. Primera predicación de Pedro, ¿vale? Y luego, hacia el final del capítulo, tenemos la vida de los primeros cristianos. ¿Os dais cuenta que conocemos tantísimo por la palabra de Dios? Si no fuera por la palabra de Dios, ¿cómo sabríamos los primeros pasos que tomó la iglesia? Estamos viendo los primeros pasos que tomó la iglesia, que Cristo empezó a edificar. La vida de los primeros cristianos. Y entonces llegamos al capítulo 3, que era el último mensaje: curación de un cojo. Curación de un cojo. Entonces, hoy vamos a continuar con el versículo 11, porque es hasta allí donde llegó la curación de este cojo. Es que el cojo, como dice en el versículo 2, este cojo era cojo de nacimiento y estaba siempre a la puerta del templo. ¿Eso qué quiere decir? Que todos le conocían muy bien. ¿Qué importa? ¿Qué importa que tanta gente le conozca? ¿Qué pensáis? ¿Por qué va a ser importante que este cojo es universalmente conocido? Sí, porque cuando a este cojo se le cura, ¿quién lo va a saber? Todos lo van a saber. Toda Jerusalén va a saber que ha sucedido algo grande, porque este cojo era cojo de nacimiento al que traían todos los días al templo. Y nosotros podemos pensar seguramente en algunos pobres o mendigos que hemos conocido, que han estado siempre en el mismo sitio, ¿verdad? Pidiendo en el mismo sitio. La gente les llega a conocer y depende de su actitud, incluso la gente puede llegar a ser bastante generosa con esa persona, ese individuo. ¿Por qué? Porque está ahí. Entonces, tenemos el curación de este cojo, y a raíz de que se curó es lo que sucede hoy. Bien, el versículo 11. Entonces, vamos a leer el versículo 11. Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Bien, date cuenta lo que está pasando aquí. Este cojo de nacimiento es sanado. Dios le cura usando a Pedro y a Juan. Y cuando se cura, ¿qué hace? Se agarra, dice asidos, está agarrado a Pedro o a Juan, o a los dos. No os vais a escapar de mí. No me vais a poder dejar. Me quedo con vosotros. Imagina, no, ¿te sorprende? ¿Te sorprende? ¿Qué harías tú? Yo siempre he querido correr un maratón. Gracias, Pedro, adiós. ¡Pua! Lo voy a correr. ¿Tú crees? No, ¿qué harías? Si alguien te cura algo así y por primera vez en tu vida caminas, o caminas bien por lo menos, el Evangelio es así, de ser el buen pastor. O sea, era un lugar concurrido, un lugar donde el Señor mismo había hablado. Fijaros en Juan 10, ¿queréis mirar ahí? Juan 10, versículo 23.
Dice, el 22, celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y entonces él empezó a decir en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. En el mismísimo sitio donde Jesús había discutido y luego había hablado sobre sus ovejas, a ese mismo sitio fueron Juan y Pedro con el cojo, y ahí es donde vino todo el pueblo. Bien, vamos entonces al versículo 12. Dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Fijaros que hay dos preguntas, ¿verdad? Dos preguntas hay. Primero, ¿por qué os maravilláis de eso? ¿Por qué os maravilláis de eso? Mira lo que dice a continuación. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Os suena ese título, verdad? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué quería decir ese título? Era el recordatorio para todo judío de que ellos existían por la voluntad de Dios. Dios había llamado a Abraham, Dios había llamado a Isaac, Dios había llamado a Jacob. Eran el pueblo de Israel por llamamiento directo de Dios, que en su providencia y en su poder había permitido que el pueblo de Israel sufriera todo, pero siguiese como una identidad firme. 1800 años más tarde, ahí estaban los judíos. Era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Pedro les dice, pero si es el Dios, ¿por qué estáis tan maravillados de que una persona sea sanada de ser cojo? Bien, la primera pregunta es que Dios no solo es el Dios del Antiguo Testamento, Dios también hoy lo hace. Nosotros vivimos en esta era de la iglesia como si fuera un sándwich entre dos eras de gran movimiento de Dios, físicamente, o sea, visiblemente. En tiempos de Jesús había muchísimos milagros, mucha gente podía ver la mano directa de Dios. Aún así, ¿cuántos acompañaron al Señor a la cruz? Pero pruebas tenían. Multitud de milagros, no solo de Jesús, sino de sus seguidores. Luego entramos en la era de la iglesia y el Señor se retira, de alguna manera, no solo en persona, porque se va al cielo, deja al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene milagros al principio, en Hechos, pero paulatinamente la obra visible, milagrosa de Dios se va retirando de la escena, hasta que lleguemos al libro de Apocalipsis, cuando ya nadie puede escapar de ver la obra de Dios. Podemos decir que en los tiempos de Cristo los únicos que lo veían eran los judíos, ¿no? Donde andaba Cristo y los apóstoles. Pero en el libro de Apocalipsis, todo ser humano verá, todo ojo verá. Los milagros van a ser globales. Pero durante este tiempo intermedio de la iglesia, el Señor ha retirado de forma parcial, no completa, ha retirado de forma parcial sus obras públicas, sus obras visibles, sus milagros, vamos a decir, inmediatos en la carne. Pero no todas. Estuve escuchando, creo que de ayer, una sesión de radio, de Rani, y él contaba
de un libro, que yo no he leído el libro, o igual lo voy a buscar. Es un libro que escribió Billy Graham, un predicador, un evangelista. Y en este libro, hablando del cielo, él comenta de un médico que estaba en su casa, era fuera de hora, no me acuerdo si era muy de noche, algo así. Y este médico recibe, alguien le llama a la puerta y va, y hay una niña, una pequeña niña, delante de la puerta, diciéndole: doctor, doctor, mi madre está muriéndose, está muy, muy mal, si no viene se va a morir, por favor ven. Y él ante la urgencia del momento, lo inoportuno, pero la urgencia del momento, pues él agarra sus cosas y sigue esta niña para ver a su mamá. Cuando llega donde vivían, él subió, según recuerdo, debería haber repasado la historia esta mañana, él subió unas escaleras y ahí encontró a una mujer que estaba moribunda. Encontró a la madre que se estaba prácticamente muriendo. Le examinó, le recetó lo que hacía falta de urgencia y llamó para que le llevaran al hospital. Y el médico le dijo a la madre, le dijo: eres muy afortunada de tener una hija tan responsable y tan madura, que por su propia iniciativa tu hija me buscó a mí y me trajo, porque si no, no habrías sobrevivido la noche. Y la mujer le mira y le dice: ¿mi hija? Mi hija murió hace muchos años, cuando era niña. Y dice: además, si miras allí en el armario, verás la ropa que ella llevaba. Ahí la tengo guardada, desde tantos años atrás que falleció de niño. Y el doctor fue al armario y vio la ropa que llevaba la niña, que había llamado a su puerta, la cual ya no estaba, ya no la encontró. Había desaparecido. Ahora, la persona que lo cuenta, el amigo íntimo de Billy Graham, y dice: bueno, decide tú lo que fue. O sea, Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando quiera, menos violar su carácter. ¿Vale? Puede hacer lo que quiera, cuando quiera. Y Dios nunca dijo que va a dejar de hacer milagros. Pero evidentemente dejó de hacer. Hay épocas incluso en el Antiguo Testamento cuando no había milagros. El Señor es Dios, ¿vale? Al fin y al cabo es eso. Pero Él les decía a ellos: pero es que no creéis que Dios puede hacer milagros todavía. ¿Por qué os maravilláis de eso? Dice. Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a esto? Le dice Pedro: ¿pero por qué me miras a mí como si yo soy un... ¿No es evidente que no es nada de mí? Que yo soy... O sea, ¿os recuerda de otros personajes en la Biblia? A mí me recuerda de dos en concreto. ¿Quién puede recordar alguno? Que tenía una actitud semejante. José, ante Faraón, dijo: hay un Dios que da milagros, que interpreta, no yo. Yo simplemente soy un siervo. ¿Y quién más? Daniel, bueno. Ahí sí que lo habéis pillado bien. Daniel, exacto, Daniel. Tenían el mismo espíritu. José, 800 años más tarde. Daniel, 600 años más tarde. Pedro. ¿Qué actitud debemos de tener nosotros? Cuando el mundo en nosotros ve lo extraordinario, la paz, nos ve sabiduría, nos ve amor. Es que yo soy así.
Ese no es el Espíritu de Cristo. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? En este caso, yo lo único que te estoy diciendo es algo que a mí me ha pasado. Dios me lo ha hecho. Y Dios es mi héroe. Dios es quien me ha hecho. Todo lo que yo tengo y todo lo que he hecho ha sido por medio de Dios. La actitud de Pedro era: somos nada más instrumentos. No somos nadie especial. Me encantó esta mañana lo que pillé del estudio del hermano José. A veces lo repite hasta la saciedad, es verdad. Pero repetía. Yo lo único que hago es explicar un poco lo que he aprendido, porque todavía fallo, todavía caigo, todavía cometo errores. Al fin y al cabo, ¿a quién queremos escuchar? ¿A alguien honesto, sincero, o alguien que se pone ahí arriba como un perfecto héroe, que nunca falla, que no comete errores, todo lo hace perfecto, todo lo hace bien? No, al final aprendemos muy bien, ¿verdad?, de los que son como nosotros, carne y hueso. Y lo reconocen, porque son todos. Es que el problema es cuando la gente se pinta como que no lo es, y todos sabemos que ellos también salen de la cama con un pie primero. No vuelan. Salen igual. Entonces, esa es la actitud de Pedro, y es la actitud de la primera iglesia, con excepciones, pero debe de ser nuestra actitud. ¿Qué somos nosotros? Somos la misma iglesia que allí 2000 años más tarde, y nuestra actitud debe ser esa. Pronto, no sé si esta semana, dentro de 2 semanas, Dios mediante, tendremos las pequeñas tarjetas, unas pequeñas tarjetas con Juan 3:16, como vamos a volver a poner, un poquito mejoradas en su diseño, y la literatura que está allí, que las señoritas están empezando a organizar. Hay parte de la literatura que es gratuita, es para que regales, es para que des a las personas. ¿Con qué actitud? Esto lo he escrito yo y bueno, no. Esto es algo que te puede ayudar porque me ha ayudado a mí. Cuando tú hablas así, la gente va a prestar atención, porque no hay un solo ser humano que no sabe dentro que tiene necesidad. Cada vez que alguien muere repentinamente en un accidente de coche, todos los seres humanos alrededor, consciente o inconscientemente, dicen: ese podía haber sido yo. ¿O no? Quiere decir que hay necesidad. Necesidad de saber algo del futuro. Y esta es la actitud que debemos de tener. 3:13, vamos a para adelante. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Qué le dice Pedro? Les dice: lo que habéis hecho ha sido completamente ilógico y completamente incorrecto. Habéis mandado crucificar al Hijo de Dios. ¡Guau! ¡Qué palabras! Lo que veo es que Pedro ha cambiado. ¿Te acuerdas del Pedro que dio a Jesús cuando estaba cerca de la fogata? ¿Qué hizo ese Pedro? Le negó públicamente, abiertamente le negó. ¿Qué tenía Pedro? Tenía miedo. ¿Pero qué le pasa a este Pedro? ¿Qué le ha pasado? ¿Ha comido algo distinto? Está lleno, eso es, del Espíritu Santo. Este Pedro no tiene miedo. ¿Por qué? Vamos a ver en un momentito por qué. Pero este Pedro ha visto a alguien. Ha visto a alguien que fue crucificado y le ha visto vivo. Ha hablado con él. Le ha tocado.
Y este Pedro ya no tiene miedo de ningún ser humano. Por eso les habla con tanta claridad. Lo que habéis hecho es completamente en contra de Dios. Entregasteis a su Hijo Jesús, dice, al que negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Sabéis que en los evangelios, si tú miras los relatos de Pilato, 6 veces Pilato intentó liberar a Jesús? Bueno, intentó liberar, podía haber liberado, pero 6 veces defendió su inocencia. 6. Pilato, por muy gamberro que pudiera ser, en cierto modo, ser incrédulo y un gobernador, pero Pilato venía de una tradición donde se buscaba la justicia y se quería la justicia, y Pilato estaba más que dispuesto a soltarle a Jesús porque no había nada contra él. Y Pedro les recuerda, Pilato ya os dijo que este no ha hecho nada malo, este es inocente, y aún así habéis insistido en matarlo. Pero, versículo 14, mas vosotros, bueno, Pilato, intentando librarle, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese un homicida. O sea, es que su pecado va a lo absurdo. Fíjate en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, ¿quién? El justo. Jesucristo, el justo, no había pecado, era como un cordero sin mancha. Y vosotros no solo le negasteis y le mandasteis crucificar, sino que pediste soltar, porque era la costumbre, a un homicida. A un homicida. A ver, bueno, en los 4 evangelios también, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se habla y se expone claramente la historia de Barrabás en los 4. Así que si alguien en cualquier lugar recibiese solamente un evangelio, conocían de Barrabás. Que el judío, los líderes, el pueblo judío había pedido a un homicida, ¿cómo se dice? Ya imputado, sí, bueno, imputado, un homicida ya definido, un criminal. Le pidieron en el lugar de Jesús. Y Pilato dijo, este no es culpable, este es inocente. Ahora, hermanos, vivimos 2000 años más tarde. ¿Por qué el pueblo judío ha sufrido tanto? ¿Por qué el pueblo judío ha sufrido tanto? Más que ningún otro país. Un país sufre si viene un invasor, lo aplasta y lo destruye. Vale, pero queda ahí. No así con el judío. El judío ha sido perseguido, ha sido matado, robado, cruelmente torturado durante siglos y siglos por toda la tierra. Nunca se le consigue hacer desaparecer, pero siempre sufre. ¿Por qué? En el plan de Dios, ellos dijeron sobre su sangre, danos la sangre, su sangre, no, échale su sangre sobre nosotros. Y el Señor Jesús
que es el alfa y omega. Él decía, y seguro que pensaba y lo decía de alguna manera, no sabéis lo que estáis diciendo. Ni idea tenéis de lo que vais a sufrir como nación a manos de los gentiles durante milenios. Ya llevamos 2. Negasteis y entregasteis al santo y al justo. Y el mismo gobernador gentil os decía, este es inocente. Versículo 15, y matasteis al autor de la vida. ¿Qué os parece esa frase? Matar al autor de la vida, a ver, eso se llama ¿qué? De alguna manera es una paradoja o algo, ¿no? Por lo menos. Exacto. ¿Cómo puedes? Porque no es solamente el comenzador de la vida, no es solamente autor en el sentido de inicio. Dios no simplemente dio la vida y lo soltó. La Biblia dice en Colosenses que Él sostiene todo, sostiene toda la vida con su pensamiento, con el poder de su boca. La vida existe sobre la tierra porque Dios existe. Y Pedro dice, vosotros matasteis al autor de la vida. Anda, cosa, ¿no? Palabras saturadas con ironía. Bien. A quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. También en hebreo se ve esta palabra, autor. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Misma palabra. Ahora, fijaros que luego los que escuchaban a Pedro, esto es muy grande, hermanos, esto es muy importante entender, los que escucharon a Pedro en ese momento no discutieron para nada con lo que dijo. ¿Entendéis a dónde voy? Nada más tenían que mostrar un cuerpo o dar una teoría o lo que fuera, pero estos, luego vas a ver cuando termina de hablar Pedro, quedan completamente horrorizados al darse cuenta de lo que han hecho. ¿Pero eso qué quiere decir? Es prueba de la resurrección de Cristo. Desapareció el cuerpo. El sepulcro estaba abierto, no había ni discusión, nadie puso pega a lo que dijo Pedro. ¿Por qué? Porque era evidente de que Jesús había resucitado. Si no, ellos habrían discutido, no, vosotros lo habéis cogido. No, es que era imposible. No había respuesta. Cuando él dijo, matasteis, pero Dios le resucitó, ninguno de ellos lo interrumpió. Dijeron, ay, ¿qué hemos hecho? Eso es una grandísima, poderosísima prueba de la resurrección en la Biblia. Nadie tenía argumento, ni siquiera intentaron. Y dijo él, de lo cual nosotros somos testigos. ¿De qué os recuerda esa palabra? ¿De qué versículo? Hechos 1:8. Y me seréis. ¿Qué está haciendo Pedro? Está siendo un testigo. Dice, yo soy testigo de que Dios resucitó a Jesús. Y ellos no dijeron absolutamente nada en contra de eso, porque sabían que era la verdad. A partir de allí, y vamos a terminar con eso, a partir de allí, Pedro continúa un poco, le queda un poquito para decir, y luego vamos a ver la reacción de ellos. Estamos viendo los primeros pasos de nuestra iglesia. Somos parte de la iglesia del Señor.
Y estamos viendo los primeros pasos en esos días nuevos, cuando ellos no entendían casi nada. Bueno, no entendían nada de lo que iba a pasar. Bien, vamos a orar y que el Señor nos ayude a esta semana a ser testigos. Testigos. No de los que tú sabes cuando digo esa palabra. Seamos testigos de Cristo, de su resurrección, de su evangelio, porque es lo que debemos de ser. Bien, gracias Señor, te damos por este pasaje, por darnos estos detalles. Gracias por Lucas y su amor al detalle y su diligencia en escribir este libro guiado por ti. Ayúdanos, Señor, a ser testigos de tu gracia, de tu evangelio, de tu resurrección, porque somos descendencia directa, descendencia espiritual directa de estos hermanos en estos versículos. Ayúdanos a ser fieles testigos tuyos en esta semana. Y pedimos que tú salves a una y otra persona a lo largo de este año 2016. Que sea un año de cosecha, Señor. Y que nos uses a nosotros para levantar a los cojos espiritualmente hablando y darles vida nueva. Guíanos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues, bendiciones. Dios os bendiga, que tengáis buena semana. Nos vemos por WhatsApp. Hoy es el...